7:38 de la mañana y atención amigos televidentes porque vamos a hablar de un tema que definitivamente es delicado pero que también necesitamos saber cómo actuar. Muchas veces seguramente lo sabemos, pero hay que tener en cuenta que tenemos por supuesto al Ministerio de la Mujer, a diversos programas que están a disposición de ustedes para poder ayudarlos psicológicamente, legalmente. Y tenemos a una gran invitada esta mañana a quien le damos la más cordial bienvenida, a Patricia Garrido, quien es justamente directora ejecutiva del Programa Nacional Guarmiñán. Bienvenida. Y bueno, hay una serie de gráficas que hemos preparado justamente y que nos revela que en el mes de marzo hemos tenido el mayor número de casos de feminicidio. Para ser exactos, ¿usted nos podría compartir, por favor, cuántos casos? Sí, a ver. En lo que va del año, en principio, Sofía, buenos días, muchas gracias por la entrevista y hacer un saludo a la teleaudiencia de Al Día. Efectivamente, en lo que va del año de enero a julio, el Ministerio de la Mujer, a través de los Centros de Emergencia Mujer, ha atendido 90 casos con características de feminicidio. Efectivamente, tal como lo señalas, el mes de marzo de este año ha sido el mes con mayor número de casos. Hemos tenido la incidencia más alta. Sin embargo, es importante señalar que para el mismo periodo, en el año 2024, que es de enero a julio del 2024, el año pasado tuvimos 105 casos. Hemos tenido una disminución del 22%. Nosotros lamentamos, condenamos y exigimos justicia para cada uno de los casos, pero sí es importante señalar que es una política de Estado, precisamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar, y estamos, como bien lo decías, trabajando de manera articulada con diferentes instituciones desde el Ministerio, pero también con otros sectores. Por supuesto, y de hecho nos tranquiliza de un lado saber que a comparación del año pasado claramente hay una disminución, ¿no? Así es. Que de hecho sabemos muy bien que se viene trabajando, luchando para que esto no continúe en aumento, ¿no? Pero lamentablemente hay data que tenemos que analizar. ¿Por qué en marzo exactamente? ¿Ha habido feriados largos que quizás hayan expuesto a la víctima a ser más vulnerable de estos miserables sujetos que muchas veces toman esta terrible decisión de matarlas? Mira, nosotros para tratar de entender el feminicidio es el último eslabón de la violencia contra las mujeres. Es el último hecho, ¿no?, de la crueldad que existe con ellas. ¿Y por qué hablamos de un crimen de odio de género? Porque este se da en un contexto principalmente donde la víctima sufre del intento de control de la pareja, del dominio, de la subordinación por parte de la pareja. Y muchos casos de feminicidio se dan cuando la víctima termina la relación o cuando la víctima decide separarse ya de la persona o iniciar una nueva relación de pareja. Entonces, la persona que comete este crimen, totalmente consciente de lo que está haciendo, es matarla porque no acepta su negativa. Entonces, efectivamente, muchas veces hay situaciones críticas que no podríamos identificar con claridad. Podríamos tratar de señalar que pueden haber razones conexas, ¿no?, que tiene que ver con el inicio de clases de la escuela, los reclamos económicos, el fin de las relaciones, como explicábamos, pero eso, ninguna de las razones pueda justificar un crimen, ¿no?, como este contra una mujer por su condición de tal. ¿Y cuál es el perfil psicológico más o menos de las víctimas? Sí, ahí, y qué importante le pregunte Sofía, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, para el tema de un agresor, nosotros lamentablemente no podemos identificar un perfil. Exacto. Porque la violencia en nuestro país, y hay que ser claros aquí, la última ENDE del año 2024, que es la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud, ha señalado que el 52% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad ha sido víctima de violencia por parte de su compañero, ¿no?, o pareja, ha sido alguna vez en la vida, lo que quiere decir que todavía 1 de cada 2 mujeres es víctima de violencia en nuestro país. Por tanto, establecer un perfil sería difícil señalar qué perfil pueda tener una mujer. Lo que sí tenemos que señalar es que es importante, y eso lo estamos viendo cada vez más seguido, que la violencia, gracias también a la difusión que hacen ustedes, los medios, a las noticias, cada vez las múltiples formas de violencia se pueden identificar con mayor facilidad.
como es un caso de acoso. Por ejemplo, anteriormente los casos de acoso sexual no eran identificados fácilmente. El tema de la violencia psicológica, y hay que hablar siempre que la violencia va en escalada. Esto quiere decir que es importante que las personas sepamos que ante el primer acto de intento de control, mira, yo quiero tus claves, ¿no? Tu contraseña. No me sale ese fin. No, mira, a mí no me preocupa lo que tú hagas, me preocupa lo que hagan los demás. No, no te pongas esa falda porque, ¿no? Es el intento del control, el dominarla, ¿no? Entonces, efectivamente, el primer episodio no lo vamos a notar como violencia. Vamos a identificar una intención probablemente de control. Desde ahí nosotros tenemos que identificar que esta persona ya es una señal de alarma. Entonces tenemos que generar los mecanismos institucionales a través de los diferentes servicios que podemos, por eso ofrecemos una serie y gama de servicios como la línea 100, la plataforma del chat-10, los centros de emergencia mujer, nuestro servicio en zonas rurales, el servicio de atención rural, tenemos hogares de refugio para víctimas de violencia. Tenemos incluso un centro para atención de agresores sentenciados, ¿no? Y con medidas de protección. Tenemos las comisarías. Existen múltiples plataformas donde las personas pueden buscar ayuda y pueden buscar orientación. No nos quedemos en silencio, pongamos las acciones y tomemos las medidas correspondientes. En principio, buscar información. Por eso nosotros estamos trabajando hoy, Sofía, principalmente en darle un enfoque preventivo a nuestro trabajo, fortaleciendo el trabajo con mujeres, adolescentes, adultas jóvenes, con hombres que se sumen a la solución de los problemas y sean parte de este trabajo de prevención con sus pares, y el trabajo con mujeres de la comunidad que acompañan a otras mujeres. Estamos haciendo todo un trabajo en esta línea preventiva porque todas y todos nos tenemos que sumar. Para nosotros cada entrevista, y esta entrevista que tú nos das la posibilidad de venir al Ministerio de la Mujer a explicar, nos permite a nosotros llegar con un mensaje, con información, y no sabemos cuánta gente hoy pueda estar recibiendo esta información y pueda hacer uso de la misma. Por supuesto que sí. Podemos tener ahorita una televidente que está pasando por el momento más crítico, que te sientes sola, pero no estás sola. Estás aquí, por supuesto, con las autoridades quienes están pues brindándote el apoyo y van a estar siempre a su disposición. Mira, yo quería preguntarte antes de ahondar un poco sobre las señales de alerta, la línea 100 y mucho más de lo que, gracias, por supuesto, ustedes ofrecen. ¿Qué ocurre en la mente de una mujer que termina convirtiéndose en la enemiga de su mismo género? Y a esto quiero decir, ha pasado hace muy poco en Brasil un hombre, es basquetbolista profesional, que golpeó a su pareja. Lo viste, ese video, es terrible. Yo hice un TikTok, ¿ok? Acá trabajamos multiplataforma. Y no podía, o sea, no concibo la idea que una mujer comente y diga, ¿pero qué le habrá hecho? Pues seguramente le fue infiel. Y ojo, no es un comentario machista de un hombre, una misma mujer, ¿no? Seguro se lo tenía merecido. ¿Cómo podemos ser enemigas de nuestro mismo género? O sea, no comprendo. ¿Qué pasa en la mente de esta mujer? Por favor, Patricia. Sofía, qué importante lo que dices, porque aquí tenemos una razón de lo que significa la violencia estructural. La violencia estructural, ¿dónde está? Cuando hablamos, y hemos escuchado seguramente muchas veces esta palabra, ¿no? La violencia es estructural, tiene una base. ¿Y dónde está esa base? En lo que tú estás señalando, que es la justificación, la tolerancia y el minimizar los hechos. Entonces, muchas víctimas no buscan ayuda por el temor a ser cuestionadas, por la vergüenza, efectivamente, de que si buscan ayuda puedan cuestionarlas porque no lo hicieron antes, por qué sale ahora, seguro que porque él ya tiene otra persona, etcétera, etcétera. Existen miles de justificaciones para cuestionar a la víctima. Y es lo que ha señalado. Y ahora, aquí también hay un dato importante que son datos que nos da el INEI. La ENARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, efectivamente mide la tolerancia social de la población peruana adulta. Y en este caso ha salido que el 75% de la población adulta justifica, tolera, minimiza la violencia contra las mujeres. Dentro de esto, lamentablemente, también estamos las mujeres y obviamente también los hombres con un mayor porcentaje. Ellos están cerca del 80% y nosotros estamos en el 75%. Entonces, lo cual hace un llamado a que nosotras y nosotros, ¿no?, tengamos que hacer este cambio, ¿no?, de chip para tratar de entender y comprender y ser empáticas, que es lo que tú decías,
frente a una situación de violencia, no justificarla y tratar con empatía a la víctima para promover que busque ayuda. Es tan importante que la víctima llegue al lugar idóneo para que pueda buscar ayuda institucional. Claro que sí, pero quizás de repente aquí en Lima es muy distinto la percepción, una mujer inmediatamente va y hace la denuncia, pero en otros puntos del país se justifica esto, o la presión de la familia, o están acostumbradas, no quiero que eso suene mal, ¿no? Parte de la misma presión de la sociedad, ¿no? Y a esto va mi siguiente pregunta. ¿Cómo vamos en cuanto a la data de casos de feminicidio, de violencia de género al interior del país, que no sea Lima? Sí, aquí hay que señalar que, como decíamos, este año hemos tenido 90 casos. Lima Metropolitana también, por cuestiones de densidad, número de población, es la región con mayor número de casos. Sin embargo, le continúa Arequipa, La Libertad, Cusco, Junín y Ancash, ¿no? Son regiones también grandes, pero que son las que continúan en el porcentaje del número de feminicidios. Por tanto, precisamente son las regiones que hoy el Ministerio de la Mujer ha fortalecido su intervención y son las regiones que tienen más servicios, ¿no?, para poder atender la problemática de violencia en la comunidad. Y hoy el Ministerio de la Mujer está con un trabajo, es como hemos conocido nosotros la situación de Condorcanqui, que se levantó mucho la información de esta provincia que tenía los casos de violencia sexual. Nosotros, el Ministerio de la Mujer ha impulsado, ¿no?, gracias a la gestión de la ministra Fanny Montellanos, ha impulsado que se implemente el SNEC en esta provincia y se han dispuesto 20 millones para la zona, para que los diferentes servicios, instituciones públicas que son parte del SNEC puedan fortalecer sus intervenciones. Y dentro de ellas nosotros hoy tenemos un CEN en comisaría, tenemos un servicio especializado con acciones preventivas, tenemos ya recursos para que la comisaría fortalezca personal y también temas operativos para su funcionalidad, el juzgado y la fiscalía fortalezcan su intervención, y también señalar que estamos con una propuesta de un proyecto piloto que ya ha iniciado en una comunidad de Canampa, porque nosotros, como tú decías, tenemos que llegar a las zonas más alejadas. Tenemos que ir a los sitios más alejados. Y estamos llegando a esta comunidad de Canampa que no tiene operadores de justicia y donde nosotros estamos trabajando directamente con la comunidad, con mujeres lideresas identificadas por la comunidad, que son reconocidas por ellos, para hacer un trabajo con las familias en prevención primaria, fortalecer los recursos de la familia para precisamente prevenir situaciones de violencia. Entonces, estamos abordando, y hoy precisamente nosotros, como Ministerio de la Mujer, como Programa Nacional Guarmiñán, nos estamos fortaleciendo en todo nuestro nivel de intervención en zonas rurales e indígenas del país. Qué bueno, Patricia. Y quiero nuevamente recordar a nuestro público televidente, ¿no? En estos momentos una mujer está siendo lamentablemente agredida, no, víctima de violencia por parte de su pareja, o yo, caminando en la calle, soy testigo de un hecho de violencia. Inmediatamente llamo a la línea 100 y ¿cuál es el protocolo que ustedes en atención brindan a la víctima o al testigo? Sí, nosotros no solamente tenemos un equipo especializado, tenemos un equipo de psicólogos y abogados que van a brindar el soporte y también la orientación para la atención del caso. Pero de requerirse la articulación con otro servicio, por ejemplo, con una comisaría, con el centro de emergencia, porque algunas personas que llaman, por ejemplo, escuchan a un niño llorar todo el día, que no recibe atención y que por la edad de ese niña no va a poder buscar ayuda, ¿no? Entonces llama a la línea 100 para comunicar el hecho y nosotros trasladamos a un equipo de nuestros servicios, de los centros de emergencia mujer o nuestro servicio de atención rural, de acuerdo a dónde esté ubicado el caso, y en coordinación con la policía hacemos las gestiones para poder llevar la atención. Entonces, en ese sentido, invocar a la población a que llame a la línea 100. Funcionamos los 7 días de la semana, incluidos feriados, las 24 horas del día, donde no solamente vamos a tener la orientación especializada, sino va a permitir la articulación con el servicio más cercano para que se pueda acercar, identificar y sobre todo promover, ¿no es cierto?, la toma de decisión de la víctima, que queremos que ya llegue la ayuda institucional para ella, ¿no? Por supuesto, porque es importante eso. Muchas veces la gran mayoría de las víctimas
y la autoestima lo tienen hasta los suelos Así prácticamente y temen, perdonan pese a los hechos de violencia, pese a que has denunciado y retoman la relación. Hoy no quiero dejar de lado esta noticia, si me ayuda el productor exactamente qué punto del país fue, si no me equivoco en Ayacucho o en Puno, de un niño. Que en Ayacucho, un niño que prácticamente le quitó, en Huancayo, que le quitó el arma a su padre para evitar que matara a su mamá, un arma blanca, un niño de 12 años. O sea, imagínate qué traumático puede ser eso. Así es. Entonces, desde ya el programa, si bien es cierto, brinda la asesoría psicológica y todo el apoyo, pero también esto incluye, por supuesto, a los menores. Por supuesto. Y cuando hablamos de los niños, las niñas, adolescentes, estamos hablando de víctimas indirectas, pero también de víctimas directas, ¿no? Porque ellos están presenciando y son parte de la afectación que genera. Y algo tú decías que es muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de violencia, se genera una afectación o daño en las víctimas, ¿no? De acuerdo a la gravedad de los hechos y entre otros también características de la víctima. Y muchas veces vamos a decir, ¿por qué esta víctima regresa, perdona? ¿No? Y esto tiene toda una explicación psicológica, principalmente que la víctima está inmersa en un ciclo de la violencia donde muchas veces la víctima cree en el cambio de la persona agresora, ¿no? Se convence de que esta persona, la convence de que efectivamente va a cambiar, que no va a volver a suceder, ella le pone esa credibilidad hasta que nuevamente la situación se vuelve a presentar. Es un círculo y nosotros por eso hablamos de la escalada. Esto va a ir creciendo. Si empezó con gritos, con insultos, va a llegar a la violencia física, sexual, entre otros. Sí. Por eso es importante que tanto nosotros, porque también tenemos nosotros un grueso de casos también de hombres atendidos por nuestro programa, el 15% de casos son atendidos por varones. Ante el primer indicador, la señal de alerta, busquemos ayuda, orientación para poder tomar decisiones. Y como tú decías, porque eso sí me queda muy claro y hay que recalcar, si yo conozco de un hecho de violencia, tengo que poner en conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la víctima no está en capacidad de poder buscar ayuda por diversas razones. Correcto. Entonces, siempre estemos atentas a nuestro entorno y poder prestar la ayuda necesaria. Bueno, y solamente cierro con un tema. El llamado a la línea 100, por favor, que sea de una manera consciente. 38.5%, si no me equivoco, es el número de llamadas malintencionadas. Quiero felicitar al programa Bormiñán y también a ti, Patricia, por acompañarnos en este espacio del día, que seguramente, estamos seguros, vamos a ayudar a muchas personas. 10:55.